Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio del gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase. Estamos ya casi en las partes finales del libro de Apocalipsis. Vamos a terminar de estudiar, pero previo adoremos a Dios como Él se merece. Bendito Dios de la gloria, a ti sea todo honor y gloria por siempre, Señor. Bien, amigos, vamos a comenzar esta clase. Vamos a seguir estudiando. Recuerde, como siempre le digo, de que mantenga su Biblia y su libro de notas aparte, apuntando las citas bíblicas. Porque lo que yo enseño acá es Biblia. No enseño otra cosa más, solamente Biblia, para que usted pueda entender mejor y entender lo que está estudiando. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. El libro de Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15. Su santa palabra se lee así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de adelante del cual huyeron la tierra. Escuchen bien, marque, huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Padre de la gloria, Señor, es tu palabra y es bendita. Gracias te doy, porque me da la oportunidad de poder explicarla, Señor. Solamente te pido la ayuda del Espíritu Santo, que ponga palabra en mi boca para poder yo discernir esta clase y mis hermanos puedan entenderlo. Todo. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Póngase cómodo, hermanos, porque el tema de esta clase es el juicio final. Cuando hemos leído el capítulo 20, versículo 11 al 15, hemos estudiado. Vamos a estudiar el juicio final. La segunda resurrección. Entienda bien los términos que estoy usando. La segunda resurrección y el juicio
y la sentencia de los muertos en maldad. En esta fase de esta visión que Juan ve el cielo y la tierra huir, entienda bien el término huir ante la grandiosidad del Dios y su trono de juicio. Obviamente al verlo se huyeron. No hay lugar, dice la palabra, que no hay lugar para un universo aterrorizado. De igual modo como el salmista que menciona, todos se dan cuenta que no hay otro lugar que no sea posible ocultarse. No hay nadie que se oculte delante de la presencia de Dios. No hay nadie. Vea el Salmo 1:39-7. Estimado hermano, amigo, usted que ve, recuerde que todos los muertos, de todas las condiciones sociales y grados de importancia, estarán en pie algún día ante el trono. Todos estaremos delante del trono. Considerando que están en pie, suponemos que ya conocen el veredicto. Porque si usted cometió un delito, un pecado, usted conoce su delito. Entonces por aquí está delante del trono. Usted está delante del trono en espera de la sentencia. Y no hay errores. Cada persona es juzgada sobre la base de sus obras. Entiéndalo bien. Juzgado sobre la base de sus obras. Todo ha sido anotado. El registro no miente. Pero aparte de las obras hay otra base fundamental para el juicio. El libro de la vida, todos aquellos cuyos nombres no se encuentren en este libro, son sentenciados y a maldición eterna y consignados al lago de fuego. Lo que le estoy hablando es serio. Esto no es cuento de camino, hermanos. Esto es cierto. Y si no se arregla con nuestro Señor, lo va a ver. El asunto del juicio aquí, lo que estoy enseñando, no debe confundir. El enfoque de este punto no es la salvación por obras, no, hermanos, sino las obras como una evidencia de la salvación. Entiéndalo bien. Somos salvos por gracia a través de la fe. Pero la fe siempre es revelada por las obras que produce. Esto es importante que usted lo anote. Cuando he leído los versículos 13 y 14, la muerte y el Hades se encuentran personificados, igual como lo hicieron en el cuarto sello que hemos estudiado. Está en los capítulos 6, 7 y 8. Cuando usted leyó sobre el Hades, pensó en quién estaría ahí para ser resucitado. Esto es un pensamiento muy serio, hermanos. Sin embargo, estarán todos aquellos que hayan muerto en condición de impiedad. La muerte. Sí, la muerte y el Hades ahora son arrojados al lago de fuego. El lago de fuego no solo indica el severo castigo que espera a los enemigos de los justos, sino su derrota final y completa. Esta es la segunda muerte. Es decir, el destino es aquello cuya resurrección temporal resultará solamente en un retorno de la muerte y el castigo. Esto es serio, hermanos. Esto no es un cuento.
Esto, si está vivo, lo verá. Sigo estudiando y entro al capítulo 21:1, donde voy a hablar sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Para esto yo quiero que ponga mucha atención, que es del 21:1 al 11. Usted va a tener que entender cuando voy a explicar esto, porque muchos cristianos han cometido errores en diferentes pensamientos. Porque cuando Juan describe la disolución, oiga bien, la disolución del antiguo cielo y de la antigua tierra, en un lenguaje muy gráfico realmente, él describió la huida de estos, de la presencia de Dios. Tanto el cielo como la tierra huyeron. Ahora Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque algunos ven en esta declaración un nuevo acto de creación, muchos otros prominentes eruditos bíblicos creen que la declaración implica renovación de lo que ya existe. A través de toda la Biblia es posible ver que el destino del pueblo de Dios es un destino terrenal. Todo esto lo vamos a aclarar. Es un estilo dual. Acostumbrado, los griegos creían que el universo estaba dividido en dos reinos: el reino terrenal o transitorio, o el eterno, el espiritual. Para ellos la salvación era un vuelo del alma desde la esfera de territoria del reino de la realidad eterna. Por contraste, la enseñanza bíblica tiene al hombre como una tierra redimida, no en un reino celestial apartado de la existencia terrenal. Por eso le digo, tenga cuidado cuando está, y si no lo entiende, repita la clase. En este respecto, puede ser útil señalar el significado de la expresión una tierra nueva. Y la primera tierra que nos habla el capítulo 21:1, en la Biblia existen 3 palabras griegas que se traducen como mundo o aion, además cuya traducción más exacta es era o cosmos, que se refiere a la ciudad estructurada, y ge, que generalmente significa tierra. La forma en que algunas veces se habla de los términos aion y cosmos hace pensar que han dejado de existir. En cambio, la referencia al término ge o ge nunca señala que ha dejado de existir. Con esto en mente, ponga usted esta palabra en mente, vemos lo que realmente significa que es la primera tierra que haya pasado. Cuando Pablo usa la expresión "las cosas viejas pasaron" en 2 de Corintios 5:17, la palabra pasaron significa básicamente pasaron. Eso es lo que nos habla Apocalipsis 21:1. El término de Pablo se refiere a la aceptación de Cristo, a la pregunta que es la siguiente. Deja uno, y entiéndalo bien, deja uno de existir para dar lugar a la nueva persona que llegará a ser cuando acepte a Cristo. Claro que no, claro que no. Esto no existirá. Con todo, cuando alguien es hecho nuevo, por ejemplo, usted fue bautizado,
va a ser sumergido en el agua, sacado. Dice, quedó el hombre viejo, ahora es hombre nuevo. La pregunta es, ¿la persona murió o sigue existiendo en una forma renovada? Vaya entendiendo. De la misma forma, la tierra nueva o la tierra ha pasado, que nos habla Apocalipsis 21:1, simplemente señala que la primera tierra será cambiada. ¿Cómo cambia aquel que es bautizado? En ningún modo va a dejar de existir. No va a dejar de existir, él sigue. Romanos 8, versículos 18 al 22, nos da una indicación del cambio futuro que ocurrirá en el orden creado. Después Pedro describe gráficamente el proceso a través del cual ocurrió, y también lo habla 2 de Pedro 3, 10 al 13. En este contexto que estamos hablando, la palabra que se traduce como deshecho también se puede traducir como disuelto. Traducción que armoniza en una forma más completa con nuestro concepto de una tierra transformada. Cuando se habla de tierra nueva, es una tierra transformada, pero hace un marcado énfasis en la expresión final de este pasaje cuando habla cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué va a pasar? Aquí va a morar la justicia ahora. Los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia. Ya no va a existir lo que existe actualmente. Ya no. Va a ser reformada. Nosotros creemos, oiga bien, que el cambio más grande de la tierra será que dejará de ser un lugar de mucha inquietud para llegar a ser un lugar donde mora la justicia. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio, hermanos. No es que la tierra se desaparece porque dice que no encuentra lugar, la palabra lo menciona, sino que es transformada. Ahora vamos a ver realmente la nueva Jerusalén, que nos habla Apocalipsis capítulo 21 del 2 al 25, al 22:5, perdón, 22:5, y dice así: y yo Juan vi la santa ciudad. Es interesante este punto de vista. La nueva Jerusalén, que vio descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios nuestro, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a entender un poco esto. ¿Qué nos está hablando Juan cuando dice vio una santa ciudad, la nueva Jerusalén? Considerando que la lección centra su atención en la nueva Jerusalén, he hecho 3 puntos muy importantes sobre este pasaje, sobre la nueva Jerusalén. Voy a hablar de una breve descripción de Jerusalén. Luego voy a hablar sobre la morada de Dios con su pueblo. Y luego la descripción detallada de la Jerusalén y la vida ahí. 3 puntos. Pero tenga atención y anote claro. Cuando veo la breve descripción de la nueva Jerusalén, que es Apocalipsis capítulo 21:2, aunque a menudo, entiéndalo bien, nosotros pensamos que la Jerusalén celestial es la morada permanente de Dios, y los que han ido con él, de acuerdo al libro de Gálatas
capítulo 4, versículo 26, y también el libro de Filipenses 3:20. Es solo un hogar transitorio del pueblo de Dios entre la muerte y la resurrección celestial. Vea 2 de Corintios 5:8 y Filipenses 1:23. Ahora, en este nuevo orden, sin embargo, la Jerusalén celestial volverá a ser establecida en la tierra. La nueva Jerusalén va a descender la tierra. El hecho que se diga que la nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios parece suponer que ya existe. Ya está la nueva Jerusalén, existe, solamente va a descender. En nuestra opinión, es necesario comentar sobre el tema de la esposa de Cristo. Porque en este punto hay ciertas iglesias que confunden este término. Y como maestro, se lo voy a explicar. El tema de la esposa de Cristo es un punto muy importante. Pensamos que es una comparación que hemos leído en el capítulo 2, los versículos 9 y 10 de este libro de Apocalipsis. Podría ser que algunas confundieran la esposa de Cristo con la ciudad preparada para ella. Algunos creyentes, no todos, por ejemplo, han asegurado que es la ciudad y no el cuerpo de creyentes la que constituye la esposa de Cristo, en base a descripciones previas de esta esposa. Resulta, hermanos, obvio, sin embargo, que la esposa no es la ciudad. Esto sería un gran error. Permítanos ilustrarle este punto. Cuando usted observa Lucas capítulo 13, 34, Jesús exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Miren lo que está hablando Jesús. Él no estaba indicando en ningún momento a los muros, a los edificios, a las calles. No estaba indicando a la ciudad, que eran responsables de la muerte de los profetas. Él estaba hablando de las personas que vivían ahí, que habitaban ahí. En una forma similar, Jesús pareciera que estuviera reprendiendo a las ciudades, y lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Sin embargo, lo que él hace realmente es reprender a las personas, sí, hermanos, que viven en ella. De este mismo modo, la nueva Jerusalén no será la esposa de Cristo, sino el hogar de los creyentes que forman parte de aquella esposa. Téngalo claro. El segundo punto a tocar es la morada de Dios con su pueblo. Y esto es delicado lo que voy a decir ahora. Porque en el nuevo orden, estoy hablando de no lo de ahora, sino en el nuevo orden de las cosas de la Nueva Jerusalén, será morada de Dios con su pueblo en el sistema del Antiguo Testamento. Su presencia se manifestará en el tabernáculo y más tarde en el templo, en su Shekinah o en su gloria. Después, en la persona de Jesucristo. Él habitó entre nosotros por un tiempo, lo dice Juan 1:14. Actualmente, Él mora en la iglesia, a través de su Espíritu. Entiéndalo bien. A veces van pastores que ni siquiera oran. Ni siquiera oran. Hay otros que lo hacen. Van directamente a la palabra.
Recuerde, Dios no está respaldando al pastor, está respaldando la palabra. Porque el Espíritu de Dios está ahí en la iglesia. Y nosotros reconocemos su presencia por la fe. Pero en el futuro, en el orden eterno, veremos su rostro. Porque así lo dice Apocalipsis 22:4. Vamos a vivirlo, lo vamos a ver. En este tiempo futuro, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. 21:4. Hay palabras que yo voy a mencionar que me gustaría desarrollarlo más, pero estoy dando esta clase para que usted tenga una idea. Ya no habrá más lágrimas, hermanos, porque todos los males y las enfermedades serán expuestas para siempre. Se va a expulsar. Ya no va a existir la lágrima. Ya no va a haber nada de esto, porque va a ser expulsado para siempre. Cuando esto será, cuando se levante la maldición, de acuerdo al capítulo 22:3 de Apocalipsis. El énfasis aquí no se encuentra en el remordimiento del pueblo, sino en el consuelo que Dios da. Sí, hermanos, Dios va a enjugar las lágrimas de los creyentes que derramarán al ver a sus seres amados ser arrojados en el lago de fuego, en el juicio final. Por eso es que yo le estoy hablando estas clases, no solamente para que usted se nutra de conocimiento, sino para que también hable a los hermanos, a los primos, a la familia en general, al vecino, al amigo. Cristo viene pronto. A lo mejor contento, ya me voy con Él. ¿Y qué pasa con los demás? Entre ellos, los padres, los hermanos. Usted los verá cómo serán lanzados en el lago de fuego. Este es el juicio final. No serán solo las lágrimas las que ya no existirán, sino la muerte. Ya no va a haber el llanto, no va a haber el clamor, ya no va a haber dolor. Todas esas experiencias emocionales, trágicas, ya habrán pasado, porque ellas están asociadas con el antiguo orden de las cosas. 21:4. Hermanos, el mundo en que vivimos ahora será diferente el mundo del futuro. Va a ser completamente diferente. Aquel que está sentado en el trono, dijo a Juan, el que está haciendo cosas nuevas, y habla el 21:5. Todas las cosas nuevas indica cosas nuevas en el carácter y en el sentido en que están hechas. La expresión señala un cambio drástico. Por consiguiente, el mundo físico será liberado de la esclavitud, de la maldición, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Ahora, en consecuencia, Juan recibe instrucciones de escribir lo que ha visto y oído. Pues lo que ha sido revelado es fiel y verdadero. Además, la frase hecho está. A veces nosotros hemos visto lo hecho está. Significa que Dios está concluyendo su obra en relación con la historia del hombre hasta el estado eterno. No solo se ha cumplido el plan de redención de Dios, sino que el futuro ha sido
asegurado por aquel que es el primero y el último, el autor de la creación y la redención. Y nos habla el 21:6 de Apocalipsis. Aquí vienen otras palabras muy interesantes que usted tiene que entender para qué y cuándo usarlo. Al que tuviese, se le prometió que bebiera del agua de la vida. La sed aquí, de lo que estoy enseñando, refleja el deseo del alma por Dios. No es la sed física, sino del alma por Dios. David refleja esto en el Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 36:9. Dios, sí hermano, Dios es la fuente del agua viva. Y lo dice también Jeremías 2:13, que satisface la sed y exalta para vida eterna, lo dice Juan 4:14. Ahora bien, si explicamos las promesas del versículo 6 a nuestra vida diaria, Jesús prometió que aquellos que verdaderamente creen en Él, dedican su vida a Él, tendrán ríos de agua viva que fluirán en su interior, de acuerdo al libro de Juan 7, del 37 al 39. Jesús usó el término agua viva. Esto lo dijo Jesús, para referirse ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es nuestra ferviente oración que Dios ponga en usted y en mí una sed, así como tomar el agua viva, para que se llene hasta tal punto que nos sature y corra y pueda inspirar a otros a hacer algo similar. Cuando usted se nutre de la palabra, cuando usted come la palabra, vive la palabra y enseña la palabra, la agua viva corre dentro. Usted tal vez no lo ve, pero su palabra lo dice y yo lo creo. Ahora, al que vence le serán prometidas todas las cosas. Sin embargo, se refiere el que le sea fiel y leal a Cristo ante toda oposición. Lo dice Apocalipsis 21:7. Ahora, en contraste, aquellos que no aceptan la gracia de Dios no pueden esperar nada. ¿Qué van a esperar? Sino la maldición eterna en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y lo dice en 21:8. Note especialmente las clases de personas que serán enviadas al lago de fuego. Es una lista. Los cobardes, aquellos que tienen miedo a aceptar a Cristo y vivir para Él y darle a conocer a la gente, como dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por amor a Dios, comienza por tu casa, comienza con los tuyos, con los vecinos. No pretendas ir hasta el fin del mundo si no has comenzado por tu casa. Hermanos, los cobardes, eso van al lago de fuego. Los incrédulos, ellos no creen. Cuando usted vea Juan 3:16 y Santiago 2:19, compárelos. Creer demanda que uno haga a Cristo el Señor de su vida y viva consciente y activamente para Él.
Voy a otro punto. Una descripción detallada de la Nueva Jerusalén. Está en el 21:9 al 22:5. Esto es interesante, hermanos. Es un estudio. Y este estudio no es para ir como uno va a la predicación y escucha el mensaje y no le entendí solamente el 10%, el 90% se me olvidó en el camino. No, esto tiene que aprenderlo. 1, 2, 3 veces, tiene que aprenderlo. Si no, ¿cómo lo va a enseñar? Ahora vamos a examinar la Nueva Jerusalén. La ciudad preparada. Y vamos a ver el versículo 3, con el versículo 14 del 1 al 3 del libro de Juan, donde el pueblo de Dios morará para siempre. Juan es transportado, y aquí es importante ver, Juan ahora es transportado para ver la belleza sin par de la ciudad celestial. Él va a ser transportado, él ya lo vio. No es accidental que la escena sea idéntica al capítulo 17 de Apocalipsis 1, donde el profeta fue tomado para ver Babilonia. Sin duda, Juan pretende lograr un contraste deliberado con la ciudad ramera y la ciudad celestial, donde Dios mora. Ahora bien, más impresionante es el hecho de que la ciudad tiene la gloria de Dios. ¿Por qué? Centelladamente, debido a la luz que Dios refleja. La ciudad brilla con un diamante de muchas caras. Sí, hermanos. La ciudad tiene puertas de perla. En realidad son 12 puertas, y lo dice el capítulo 21:12. Cada una es una perla en las puertas, y están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto enfatiza la continuidad de la iglesia del Nuevo Testamento. Con el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, los nombres de los 12 apóstoles en los 12 cimientos refuerza la idea del vínculo de la antigua Israel con la iglesia. Aquí está Israel y la iglesia. ¿Para qué? A juzgar por la descripción de estas puertas y cimientos, parece claro, y entiéndalo bien, que tanto el pueblo de Dios del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se encuentran incluidos en la esposa de Cristo. Sí, hermano, así va a ser. Los versículos a continuación del 15 al 17 realmente describen el acto de medir la ciudad, siendo diferentes de las medidas que se dan en el capítulo 11. Esta es afectada por indicar su impresionante tamaño y perfecta simetría. Los versículos 18 al 21 describen el muro de jaspe de 63 metros que descansa sobre 12 cimientos. Cada uno de ellos es una piedra preciosa. Las 12 puertas son hechas de 12 perlas inmensas, y las calles son de oro. Sí, hermano, transparente. Uno podría solamente contemplar el efecto de la luz de la ciudad cuando se filtra a través de los diferentes colores de los cimientos y las mismas murallas de cristal, de jaspe, y luego se difunde en una lustrosa suavidad sobre el pavimento dorado. Esto es maravilloso. Esto es precioso, hermano. Juan observa que no hay templo, ráyalo, subraya esto, no hay templo, porque el templo es reemplazado ahora por el Señor, Dios Todopoderoso.
y el Cordero. Vea usted, capítulo 21, versículo 22. En el sistema antiguo, el templo era un lugar de excelencia de la presencia de Dios, pero ahora es el símbolo, ha dado paso a la realidad. Ya no es un símbolo, ahora es una realidad. Ni tampoco hay necesidad de la luz de los astros, pues la gloria de Dios ilumina la ciudad. Vea el capítulo 21, 23. Esta ciudad es única por toda, sí hermano, por todas las cosas que no tiene. No hay templo, no hay sol, no hay luna, no hay tinieblas, no hay abominación, no hay lágrimas, no hay separación, no hay dolor, no hay sed, no hay hambre, ni tampoco hay muerte. Cuando observamos el versículo 24, que todas las naciones andarán a la luz de la ciudad, Juan tal vez quiso decir, puesto que en él, estado eterno, el grupo de los redimidos estará formado por personas de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Ellos no perderán su identidad nacional a través de simplemente una afirmación de la universalidad de conocimiento del Dios. Ahora, la visión que Juan tuvo, que comenzó en el capítulo 21, continúa y concluye en el capítulo 22. Los versículos del 1 al 5. Sí, hermanos, nos dan una información sobre la Jerusalén celestial. Primero, nos enteramos de que un río de agua viva, transparente, como de cristal, fluye desde el trono de Dios. Fluye desde el trono de Dios y baja por medio de la gran calle de la ciudad. Por consiguiente, el río ocupa un lugar central en la ciudad. La historia terrenal del hombre tuvo su origen junto a un río, de acuerdo al libro de Génesis 2:10, y ahora continúa eternamente junto a la esencia de la vida. Es difícil, hermanos, es bastante difícil imaginar la nueva Jerusalén y la vida en ella. Naturalmente, Juan empleó un lenguaje terrenal para describir lo que era demasiado para una descripción en tal lenguaje. ¡Qué gran ciudad será la nueva Jerusalén! Yo la he conocido porque hace décadas fui raptado al cielo. Es real. Tengo una cita con Él. Y Él lo sabe todo. A Dios sea la gloria. Bendiciones, hermanos.